Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Escorpio. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. No te olvides de suscribirte al canal, se agradece mucho tenerte como suscriptor, como suscriptora. Me encanta tenerte como suscriptor o suscriptora en mi canal, así que bienvenido también a darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Y también te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando en los comentarios aquí abajito de este video. Ok, Escorpio, te voy a invitar a que tomes 3 respiraciones profundas conmigo y comencemos con esta canalización. Tengo muchos conflictos conmigo mismo. Me cuesta expresar mi amor. Me gustaría que me aceptes de nuevo en tu vida, porque sé que realmente no eres tú el problema y soy yo. Siempre voy a estar agradecido por lo que haces por mí y necesito tiempo para sanar las heridas que hay en mi corazón. Te amo incondicionalmente y nunca voy a querer dejar de tener una oportunidad contigo. Un poco breve los mensajes canalizados de hoy, la verdad es que ya no me está llegando más información, pero sí siento que es importante que podamos prestarle un análisis a esta lectura. Vamos a prestar este análisis y quédate hasta el final porque vamos a estar visualizando cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y cuándo. Bien. Siento que esta es una persona que tiende a envolverse mucho en el trabajo. Con la carta del gurú o la carta del hierofante, siento que es una persona que también está trabajando en su espiritualidad de forma consciente o inconsciente. Y se ve como en un matrimonio contigo. Esta es una carta que a mí me indica matrimonio o unión espiritual profunda y quiere tener esa oportunidad contigo. Y luego nos surgen un par de impedimentos. Esta persona sin duda quiere soltar ciertos conflictos. Siento que hay alguna epifanía que viene en su camino, posiblemente una expresión de amor hacia ti. Esta persona está herida de una forma u otra. Puede ser que sea por sus propias acciones o acciones que han pasado en su vida a partir de otras personas. Y hay una parte de desesperanza acá, porque siente que quizá tú ya no vas a querer dar una segunda oportunidad a este viaje en particular, ¿vale? Siento que también quiere que vuelvan a tener alguna especie de celebración o unión. Tenemos un 3 de copas y también nos dice, por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Pueden ser de distintas culturas, puede ser que tengan distintas formas de ver la vida y eso resulta como alguna especie de impedimento. Acá también nos menciona que está envuelto en otra relación. Vamos a ver si es que aparece más de una reina, porque si es que ese no es el caso para ti, es porque está muy inmerso en este trabajo personal que está haciendo y también en su carrera. El gran mensaje que nos está dando su yo superior hacia ti es: ámate a ti mismo primero por sobre todas las cosas y disfruta del momento. Vamos a ver un poco más de qué se trata esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Escorpio por Escorpio. De una carta, por favor. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona de Escorpio por Escorpio? Tenemos un 4 de espadas. Esto significa que tu persona piensa en ti. Piensa también acerca de qué es lo que ha pasado en este espacio de silencio. Para algunos de ustedes pueden haber bloqueado a esta persona o esta persona los pudo haber bloqueado de las redes sociales a ustedes. Insisto que está en su trabajo, es como si estuviera inmersa en su carrera, en las cosas que tiene que hacer, pero con este as de espadas y la carta del rayo me mencionan una epifanía y también mucho de nuevos comienzos o querer
nuevos comienzos contigo. Siento que es una persona que se quiere transformar a sí misma de forma profunda para poder tener una unión. Definitivamente no ha cerrado el ciclo contigo, sigue sufriendo por ti. Nuevamente, siento que tu persona está haciendo una búsqueda espiritual muy importante acerca de quién es, qué es lo que quiere del mundo, qué es lo que está pasando en su interior. Por eso también lo podrás ver un poco más retraído, retraída, no tan expresivo, expresiva. Siento que tiene que tomar muchas decisiones con respecto a lo que pasa. También siento que te está mirando desde lejos, puede estar espiándote a través de las redes sociales. Sin duda tiene amor por ti con este paje de copas. Siento que sueña mucho contigo, sueña que están bien, sueña que te entrega su amor. Es como que hay un aspecto muy romántico, ilusorio en el corazón de tu persona especial. Y creo que siente que tiene que retornar o ir hacia una parte, especialmente si están a la distancia, para poder buscar esa copa de amor que le falta aquí en este 8 de copas y que es la que tienes tú en tu corazón. Todavía vemos que no apareció otra reina, entonces esta carta de estoy envuelta en otra relación tiene que ver mucho con el trabajo personal que está haciendo. Esa otra relación tiene que ver consigo mismo o con su carrera, que es a lo que le está dando prioridad para poder como levantarse bien. Y con este rey de espadas está como procesando todo a nivel mental, está reconociendo su propia verdad. También aquí hay un 10 de espadas, hay algo que tiene que terminar aquí y siento que tiene que ver con su sufrimiento. Exactamente, aquí hay algo que tu persona tiene que dejar atrás para poder hacer esa oferta de amor. ¿Cuántos haces me tienen que salir aquí en esta lectura? Tenemos el as de pentáculos, el as de espadas, el as de copas. Viene a ofrecer esa copa de amor a partir de dejar este espacio emocional complejo, difícil, donde está en conflicto interno consigo mismo y las cosas que le pasan. Nos dice aquí, necesito tiempo para sanar. Y luego de eso viene hacia ti con esa reconexión, esas ganas, esas intenciones de reconexión. ¿Bien? Quiere que tú lo aceptes de vuelta en tu vida. Si es que también tú estás dispuesta a perdonarlo, siento que puede haber cierta comunicación acerca del perdón con esta persona. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles signos están envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Cáncer, con un Aries, con un Capricornio o con otro Escorpio. Nos da nuevamente Aries y lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio? Sí, ok. Quiere venir a decirte su verdad de por qué es como que quiere transparentar que realmente no ha cerrado el ciclo contigo y que la está pasando muy mal sin tu amor. Siento que nuevamente tenemos los 4 ases en la mesa. Uy. Siento que le cuesta mucho hablar, decir qué es lo que le pasa. Le cuesta mucho ponerle nombre quizás a sus emociones y darse a entender, pero sí siento que puede haber cierta comunicación. Una carta más, por favor. Tiene que soltarse. Lo que está haciendo en este viaje espiritual es soltarse. Soltar como su auténtico yo. Darle espacio, darle cabida a ese auténtico yo. Soltar dependencias emocionales o conexiones tóxicas que pueda tener, porque ya se ha agotado de esa energía. Y viene aquí nuevamente con este paje de pentáculos. Tanto los pajes como los ases nos van a indicar nuevos comienzos en el tarot. Siento que quiere nuevas oportunidades contigo. Sí necesita este tiempo para sanar, sin duda, pero teniendo todos los ases en la mesa, quiere comenzar de nuevo contigo. No has dejado de estar en su corazón por ningún motivo. Sigue pensando en ti. Siento que tiene sus asuntos que solucionar, pero sin duda se está dirigiendo a ti apenas pueda.
Me gustaría saber cuándo podría ser esta comunicación o esta oferta de amor que quiere ofrecer esta persona a nuestros escorpios. Muchas gracias, guías espirituales. Te voy a dejar 3 cartas en la mesa, que son las que me están indicando los guías espirituales para ustedes. Nos van a dar temporalidad, así que te invito a que elijas una de estas 3 cartas para que tengas una fecha un poco más específica. Bien, vamos a dar vuelta la primera carta. Para el primer grupo, los bastos nos están hablando o de primavera o nos están hablando de 7 meses, este 7 de bastos en particular. Para el segundo grupo, tenemos un 6 de espadas. Las espadas nos están hablando en el otoño o nos están hablando de 6 años, así que tómalo siempre como te resuene. Puede ser la estación del año o puede ser la fecha, perdón, la fecha exacta que les estoy entregando. Bien, y para el tercer grupo tenemos el 7 de copas. Las copas nos van a reflejar el invierno o puede haber comunicación acerca de esto dentro de 7 días o esa pedida de disculpas que viene por ahí dentro de 7 días desde que estás viendo este video. Muchas gracias por estar acá, Escorpio. Vamos a darte un último consejo. Nos dice, es cuestión de actitud. Lo que no viene desde el amor viene desde el ego. Y da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Superar nuestros asuntos personales, dar un paso más allá, seguir conociéndonos, ver el vaso medio lleno o medio vacío, es una cuestión de actitud. Y uno elige su actitud, entonces que elijamos la mejor. Bien. Lo que no viene desde el amor viene desde el ego. La preocupación, las emociones más negativas vienen desde el ego. Bien. Pero el amor va a venir de las emociones de alta vibración. Me habla mucho de trabajar en el amor propio, Escorpio, así que sigue en eso. Da un paso a la vez, disfruta cada paso del proceso en este autoconocimiento. Sigue trabajando en ti mismo, en ti misma, como siempre. Revisa cómo puedo cambiar mi actitud para que sea más provechosa, para que sea más constructiva, que venga más desde el amor, que esté más en sintonía y coherencia conmigo mismo, conmigo misma, y comenzar a actuar desde ahí, tomar las mejores decisiones para tu vida. Bien, muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas de Escorpio. Les recuerdo que durante septiembre va a haber un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría saber de qué se trata o tomar terapia conmigo, me puedes contactar a través del sitio web o el WhatsApp que está aquí abajito en la descripción del video. Por favor, no te olvides suscribirte a este canal y a mi nuevo canal de interactivos. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.